Vamos a iniciar entonces, como le decía, hoy con una figura nacional, ¿no? Que tiene mucha presencia en medios locales porque es muy consultado y siempre es muy interesante saber qué piensa, tanto de la política del país como también de nuestra provincia. Hablo de Sergio Bernstein. Hola Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, ¿qué tal? Bueno, conoces mucho de Córdoba, tenés mucha presencia en los medios cordobeses también y por supuesto a nivel nacional, hace muchos años que ves la política, la analizás. Yo quería arrancar con una pregunta a nivel nacional, en todo este clima tan enrarecido, sobre todo a partir del atentado fallido de la vicepresidenta de la Nación. ¿Hacia dónde está yendo la grieta, estos dos extremos? ¿Confluye hacia un lugar más moderado en el futuro, con líderes que traten de cerrarla? ¿O ves que esto se va a polarizar aún más? Creo que hace falta pensar el tema de la grieta no como algo coherente, homogéneo, que cruza a la sociedad, sino como determinados grupos que se referencian en esa grieta, pero que no abarcan el conjunto de la Argentina. Cada ciudadano tiene opiniones, pero la grieta, entendida como esta diferencia cognitiva donde uno no reconoce al otro como adversario político, sino como enemigo, involucra un número muy reducido de actores que tienen impacto mediático, impacto comunicacional, fundamentalmente en las redes sociales, pero que son minorías intensas, con capacidad, obviamente, para influir en el entorno político. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en un momento donde la Argentina no debate ideas, fuerza, relevantes. Voy a hacer un punto tal vez un poquito exagerado. La grieta es tan importante porque está sola, porque no compite con otras visiones, con otras propuestas, con por ahí debates superadores donde se busquen soluciones concretas más que enfatizar diferencias personales o ideológicas o partidarias. Entonces, yo te diría, no es que no exista la grieta, obviamente existe, pero cada tanto uno ve al propio sistema político buscando o bien diálogos o salidas negociadas o consensos puntuales, porque evidentemente la política pública no se maneja con grietas. Obviamente. Podés manejar la comunicación para una campaña, para un tema en particular, pero no para solucionar problemas como la inflación o la inseguridad, que requieren programas de corto, mediano y largo plazo, inversión en recursos humanos, tecnología. Son cosas concretas, ahí no hay grieta. Y vos cuando decís son minorías intensas, vos estás diciendo que la mayoría de la sociedad hoy es indiferente a esa situación, pero ¿qué estaría buscando a nivel político? ¿Qué le parecería una salida que deje de lado estas dos alternativas? Por ahí hay elementos de la grieta que sí llaman la atención, ¿no? La figura de Cristina es rechazada por el 70% de la población. Ahí hay una grieta. Sí. Pero no es que es así de consistente la opinión de quienes rechazan a Cristina en otras dimensiones de lo que uno llama grieta, ¿no? Por ejemplo, la cosa antisector privado. Ahí hay gente que la quiere a Cristina y, bueno, está de acuerdo con que la Argentina sea un país capitalista normal. Claro. Pero tiene buena imagen de Cristina, la tuvo de Néstor. Es por ahí gente de una tradición cultural política de centroizquierda, de izquierda moderada, expotante de muchos partidos de izquierda que en la Argentina tuvieron alguna importancia por ahí corta en el tiempo, el socialismo en una época, el PI en otra, el Frepaso. Pero no es gente que sea anticapitalista. Entonces, yo creo que la propia Cristina no es que sea anticapitalista tampoco, pero hay sectores que están con ella que evidentemente sí. Entonces, volviendo a al concepto general, ¿no? Lo que uno ve allí es hoy una Argentina donde te doy dos datos simplemente de color, ¿no? Hay una desconfianza generalizada en las instituciones, en los actores políticos, pero el actor institucional más respetado en la Argentina son las Fuerzas Armadas, lo cual es antiintuitivo. Sí, claro. 33% de la Argentina confía en las Fuerzas Armadas. Es el que tiene más confianza. Después vienen los periodistas, después vienen los empresarios. Si le preguntás a un empresario argentino si cree que la gente confía en ellos, va a decir, no, nadie nos culpan de la inflación. Claro, exactamente, te iba a decir Bueno, eso. no. Hay mucha más confianza en los empresarios que en los políticos. Los que tienen peor consideración son los líderes piqueteros, los movimientos sociales, los sindicalistas.
Esto antes del conflicto con los neumáticos. Claro. Están obviamente mal vistos. Digo, con lo cual, decís, bueno, pero si la sociedad confía dentro de un clima de desconfianza generalizada, en términos relativos, más en las Fuerzas Armadas que en los políticos, que en los sindicalistas, hasta que en la Iglesia. ¿Qué nos dice esto? Que la Argentina tiene una cultura política que es diversa, heterogénea, fragmentada, pero moderada, donde predomina un electorado que quiere un país razonablemente ordenado, sin inflación. Vos traes la palabra moderado. Sí. Y yo lo traigo a Schiaretti, ahí, al gobernador Schiaretti, que ha dicho en varias oportunidades que de la grieta se sale por arriba, que está en contra de las dos posturas más extremas, y se ha mostrado con otros líderes que también podríamos decir moderados, como por ejemplo Facundo Manes, que también es criticado dentro de Juntos por el Cambio, sobre todo los halcones lo critican, ¿no? Así es. ¿Qué rol estás viendo que puede cumplir Schiaretti en esta coyuntura y en el 2023? Si yo miro el desarrollo del proceso político argentino en los últimos tiempos, los candidatos que han planteado esta hipótesis no han sido exitosos electoralmente. Y de hecho, el propio Larreta, que sostiene la hipótesis dentro del PRO, no Sí, solamente en Juntos por el Cambio, de la moderación, él habla de la coalición del 70% y demás, bueno, enfrenta dentro de su propio espacio tanto Macri como a Bullrich y otros referentes que tienen posturas muchísimo más duras, ¿no? Con lo cual, uno en principio debería ser prudente respecto del éxito electoral que puede llegar a tener esta postura. Incluso viendo la región, la polarización en Brasil, la polarización en Chile, Claro. el mundo se está polarizando cada vez más y parecería no ser un momento, otra vez las redes sociales enfatizan estas diferencias, ¿no? No parecería no ser un momento donde las ideas de consenso, de salidas negociadas, tienen demasiado apoyo. Sin embargo, cuando uno piensa cómo salen los países de las grandes crisis, el razonamiento es correcto. Porque obviamente necesitas consensos, acuerdos, claro. necesitas acuerdos, y es la metáfora de se sale por arriba de los laberintos, aplica obviamente a una situación como la nuestra. Con lo cual creo que hay una contradicción entre la cuestión narrativa, comunicacional, de estrategia electoral, por un lado, y la práctica de un buen gobierno que te obliga efectivamente a negociar, a buscar consensos. No sé cómo se resuelve eso en un contexto donde las dos grandes coaliciones, en principio, parecen estar bien plantadas de cara a las elecciones del año próximo, ¿no? En el caso de Juntos por el Cambio, tiene un problema que ahora se presenta adicional, que es el futuro de las PASO, ¿no es cierto? ¿Cómo ves a Juntos por el Cambio si no tuviera a las PASO como una herramienta para dirimir las diferencias? En Córdoba, aclaro, no existen las PASO, sé que van a tener que lograr un acuerdo de alguna manera. A nivel nacional, ¿qué ves? Vos te acordás por qué no existen las PASO en Córdoba, ¿no? Porque esto fue la imposición de Néstor Kirchner en ese momento. Es increíble porque hoy la oposición quiere utilizar un mecanismo que fue utilizado por Néstor Kirchner para disciplinar al Partido Justicialista más que... Que nunca usó, finalmente. Que nunca lo usó, no hizo falta. Sí, sí. Porque lo que ejerce el líder es la amenaza de armarte una lista, o bien por afuera, o una interna que te debilite. Y frente a eso hay lista de unidad, ¿no? Cuento esto porque muchas veces llama la atención cómo Juntos por el Cambio se apropió de una reforma que hizo Kirchner para sostener el poder después de una derrota como la del 2009, ¿no? Pero no quiero eludir la pregunta porque obviamente, ¿qué te pone de manifiesto esto? Que dentro de Juntos por el Cambio hay una multiplicidad de actores que genera una paradoja, porque la oposición tiene muchísimos candidatos presidenciales o precandidatos, y el oficialismo tiene pocos o ninguno, te diría. Por ahora no tiene mucho. Es rarísimo esto, Sí, ¿no? sí. El desgaste de la gestión, por supuesto, la debilidad del presidente, que estamos hablando de política argentina hace un rato y no mencionamos a Alberto Fernández, Es lo cierto, cual te llama la atención, ¿no? Hace que claro, el peronismo se haya quedado sin candidatos presidenciales. Los más cautos dicen, no, aguanto hasta 2027, no me voy a presentar ahora. Es obvio. Y en la oposición pasa lo contrario. Donde tenés, tanto dentro del radicalismo como del PRO, varios candidatos, y aparte tenés otras figuras que pretenden, por lo menos, ser parte de la conversación, Pichetto, López Murphy, que tienen su núcleo, ¿no?
Claro, lo importante aquí es que hasta ahora uno ve que los factores centrípetos de Juntos por el Cambio predominan. Ellos quieren estar juntos, saben que tienen la chance de ganar y eso, La unidad como elemento aglutinador. Primero la unidad, después vemos cómo la eso es muy resuelven. importante. Para la Argentina es muy importante. Ahora, ¿podrán superar el desafío de tener que organizar una primaria, una interna, no obligatoria, no simultánea, o sea, no una paso, sino una interna como se hacía antes? Bueno, hay antecedentes, yo diría, que vale la pena recordar. Por ejemplo, la vieja alianza resolvió eso, una competencia De la Rúa y Fernández Mejía. Fernández Mejía. Estamos hablando para buena parte de la audiencia Sí, del sí. Pleistoceno. Pero, digamos, una historia de hace 20 y pico de años. En el año 99 hicieron una interna donde, claro, el radicalismo, que siempre, que tiene hoy día, pero en esa época todavía más, una estructura territorial muy sofisticada, capilarmente inserta básicamente en todos los rincones del país, eso lo puso en valor. ¿Qué es lo que quiere evitar, al menos en off, Luis Juez, ¿no? De Exacto. tener que ¿Cómo definir hace? en una interna contra el radicalismo hoy en Córdoba sería muy difícil de Muy ganar. difícil. ¿Y cómo estás viendo la interna cordobesa de Juntos por el Cambio, donde no tienen paso y donde Luis Juez ya hace rato que viene diciendo que quiere ser el candidato a gobernador, pero está Rodrigo de Loredo, referente de Evolución, de Martín Claro. Lustó y de todo este sector nuevo del radicalismo, que está teniendo por ahora una actitud de cautela, pero también parece que quisiera ser gobernador, candidato a gobernador. Primero, es buenísimo que surjan dirigentes que renueven el plantel existente. La Argentina necesita mucho más de eso, ¿no? Gente preparada, que tenga intención de contribuir al debate público, eso es muy positivo. Y creo que Rodrigo es un caso interesantísimo de esta nueva generación que está surgiendo. Pero el juez viene sosteniendo su pretensión y creo que tiene en este sentido obviamente una trayectoria. A nivel nacional tiene muy buena imagen. Muy buena imagen a nivel nacional. ¿Es conocido en Buenos Aires, por ejemplo, en el conurbano? ¿Podría tener una proyección nacional? Seguramente. No lo veo como candidato a presidente, pero seguramente integrando una fórmula. Ah, ¿sí? Él tiene, bueno, acá en Córdoba ustedes no lo aprecian, pero para un porteño o para un argentino, él tiene una chispa muy especial, es muy rápido, obviamente, en los medios, es muy creativo, original, y mide bien, o sea, en los programas, vos lo sabés muy bien, en los programas de cable, los programas políticos, tratan de llevar gente que levante el rating y Juez tiene esa capacidad de atraer a la opinión pública, ¿no? Es cierto que algunos, y lo tengo medido en esta provincia, no recuerdan bien su gestión como intendente, que fue una época, obviamente, ya pasó bastante tiempo. Él seguramente maduró, hizo autocrítica de eso. Obviamente estaba enfrentado al gobierno provincial y eso siempre dificulta la gestión en una ciudad como la ciudad de Córdoba. Y en relación a esa presencia que tiene Juez en los medios de Buenos Aires y que vos destacás bien, ¿qué pasa con Martín Yayora, que todavía no es una figura conocida y todavía no tiene esa penetración en los medios de Buenos Aires? ¿Eso influye en el votante cordobés, que es consumidor de ese tipo de medios? De acá a la campaña, digo, porque va a ser el candidato del peronismo. Es cierto, Yayora tiene un liderazgo en la provincia mucho más consolidado que su imagen y su conocimiento, sobre todo a nivel nacional. Penetrar los medios de Buenos Aires es dificilísimo. Requiere mucho tiempo, tenés que estar en Buenos Aires. Claro, sí, no tiene gestión acá. Claro, estás gestionando la ciudad, no puedes estar allá. Es cierto que la tecnología hoy uno puede estar más presente en los medios, pero indudablemente todavía él no tiene un reconocimiento de nombre acorde a sus pretensiones políticas y al hecho de que hoy es uno de los precandidatos, me parece, mejor posicionados del oficialismo aquí en la Pero vos la como provincia. consultor, a un candidato cordobés, ¿le sugerirías que trate de tener más visibilidad nacional o eso no impacta en el votante local? El consumo de medios de esta provincia está dividido. Porque es mucha gente que consume medios locales y por supuesto hay siempre una referencia en los medios nacionales, pero la identidad cordobesa es muy especial, como todos ustedes saben, y me parece que él no pierde instalándose fuerte aquí, porque en definitiva si no tenés una instalación consolidada acá, es condición necesaria, tal vez no suficiente, pero consolidar esto bien, después él tiene tiempo, me parece, para buscar una instalación más sustantiva en los medios nacionales, ¿no? Es conocido en el Círculo Rojo, porque es Córdoba, obviamente, fue vicegobernador, tiene una trayectoria,
no todavía en el gran público, ¿no? Bien. Sergio, muchas gracias, Un muy placer. claro. La verdad que sigue atentamente la política de Córdoba. Lo seguimos por otros medios, pero hoy estuvo con nosotros. Muchas gracias por Un la placer visita. enorme, eso a ustedes. Seguimos con más Voz y Voto.